Philipp Pinel en 1793 es uno de los primeros humanistas. También el 25 de agosto de 1793, durante la Comuna, fue nombrado médico del manicomio de Vitres a propuesta de Torret y de Cabane. James, en el año de 1875, fue el creador del primer laboratorio de psicología en los Estados Unidos. Esto lo hizo en la Universidad de Harvard. Lo hizo antes de Hunt. Wilhelm Wundt, en el año de 1875, fue profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig y fue el que presentó el primer concurso académico de psicología en 1862. También fue el primer fundador del laboratorio de psicología experimental en el año de 1879, esto fue en Europa. Francis Galton en el año de 1884 estableció un laboratorio autopométrico en el que se hacían distintas medidas físicas y psicológicas, o sea, son pruebas mentales en las personas que lo quisieran. Se considera el primer centro psicométrico del mundo. Entre las mediciones físicas estaban la estatura, peso, tamaño del cráneo, largo y fuerza de los brazos, agudez visual, capacidad pulmonar, y entre las pruebas psicológicas estaban la discriminación de estímulos, tiempos de reacción, imágenes mentales, pruebas de asociación y pruebas de memoria. James Cattell en el año de 1890 administró una batería de 10 pruebas que los estudiantes voluntarios, y por primera vez se introduce el término de pruebas mentales como un término general para el conjunto de pruebas que incluían medidas de sensibilidad, utilizando ponderaciones para determinar diferencias apenas perceptibles, tiempo de reacción, capacidad de memoria humana y la tasa de circulación. Stanley Hall en el año de 1892 fue nombrado presidente de la American Psychological Association. Los estudios de la histeria están escritos por la colaboración de los doctores José Breuer y Sigmund Freud. Aparecieron por vez primera en el año de 1895, duplicada por Deutig Leipzig-Viena. Siguiendo la pauta que nos traza la edición alemana de las obras completas del profesor Freud, nos recogemos en esta edición de castellana, sino la parte que dichos estudios correspondiente previamente a Freud, excepción de hecha a los capítulos A, B, C, que corresponden a ambos colaboradores. (1905) Aparece Alfred Binet y Teodoro Simons, quienes crearon la escala de Simons, que servía para identificar a los estudiantes que necesitaban una ayuda extra. Marca el comienzo de las pruebas psicológicas estandarizadas. En este mismo año se creó el internado para niños con retardo mental, por Simons. En este mismo año aparece Edward Thorndike, que publicó la ley del efecto. En 1913 aparece Watson, su fundador, quien expuso su programa y concepción a partir de un texto seminal que fue escrito por él. Kraepelin crea la primera clasificación de términos de psicopatología. Würzburg comenzó sus estudios de medicina, quien dio muchos avances a la rama de la medicina. Kraepelin, debemos el concepto de demencia precoz, al que confirió unidad y extensión particulares al agrupar 3 tipos clínicos principales, como era el delirio paranoide, que lo condujo, así pues, a limitar definitivamente el vasto concepto de la paranoia. Sistema delirante restringido, durable e imposible de romper. Fue también quien dio carta de ciudadanía a la psicosis maníaco-depresiva, hasta entonces fragmentada en cierto número de formas clínicas independientes. Se preocupó por las hipótesis psicopatológicas y se contentó con consideraciones descriptivas, que fueron afecciones que eran para la psicosis de causa endógena, cuyo origen debía buscarse en la organización interna predisponente de la personalidad. También aparece Jacobo Moreno. Fue pionero en métodos psicoterapéuticos en el Grupo de Viena, que hace hincapié
en la espontaneidad y la interacción, que más tarde se conoció como el psicodrama y la sociometría. También aparece John Watson, que publicó la psicología conductista, como lo ve, a veces conocido como el manifiesto conductista. Hugo Mensterberg publicó la psicología y la eficiencia industrial, considerado hoy como el primer libro sobre la psicología industrial y organizacional. En 1917 aparece Scott con la prueba de habilidad, que ésta sirvió para adaptar a 3.500 soldados que iban a la guerra y poder recuperar a los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. En este mismo año aparece Freud con la teoría El duelo y la melancolía. También publicó la introducción al psicoanálisis. 1921. Aparece Sigmund Freud, quien publicó La psicología de las masas y el análisis del yo. Aparece también Jacobo Moreno, llevó a cabo la primera sesión de psicodrama pública a gran escala en Comediums en Viena, se trasladó a Nueva York en 1925. También aparece aquí Melanie Klein, comenzó a desarrollar su técnica de análisis de los niños. En este mismo año, en 1921, se publicó la prueba de Rorschach. En 1936 aparece Kurt Lewin publicando Los principios de psicología topológica, que contiene la ecuación de Lewin, lo que significa que el comportamiento es una función de una persona en su entorno. Aparece también Wilhelm Reich, publicó La revolución sexual. También está Kenneth Spence, quien publicó un análisis del aprendizaje de la discriminación en materia de gradientes de excitación e inhibición, mostrando que las deducciones matemáticas de una teoría cuantitativa podría generar interesantes predicciones comportables empíricamente. En este mismo año aparece la Sociedad Psicométrica, que fue fundada por Louis Leon Thurston, quien propuso dividir la inteligencia general en 7 habilidades mentales primarias. En este mismo año se publica el primer texto de psicología escrito por Lowitt. En 1939 aparece Alan Hodgkin y Andrew Huxley, quienes publicaron un informe clásico en la revista Nature de la primera grabación de un potencial de acción. En este mismo año aparece Miller Neal, quien publicó la teoría de la frustración-agresión, que afirma la agresión es el resultado de la frustración de los esfuerzos para alcanzar una meta. En este mismo año aparece David Wessler, desarrolló la escala de inteligencia de Wessler-Below. En este mismo año, el 1 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial empezó como la invasión alemana de Polonia. El 20 de septiembre, Adolfo Hitler firmó el decreto Eutanasia, escrito por el psicólogo Max de Grines, lo que resultó en el programa de eutanasia Aquitón. El 23 de septiembre, Freud cometió el suicidio asistido por un médico en Londres, en el día de la expiación del judío. El 31 de octubre, su archival Otto Lang murió de una infección del riñón en la ciudad de Nueva York, después de pronunciar la palabra cómico. Wilhelm Reich huyó a Nueva York, acuñando la palabra orgón y la construcción de acumuladores de orgón, que le metieron en problemas con el establecimiento psiquiátrico y el gobierno federal. En 1942 aparece Ludwig Binswanger, fundada la terapia Sestian. En este mismo año aparece Carl Rogers, publicó Consejería y Psicoterapia, lo que sugiere que el respeto y enfoque sin prejuicios a la terapia es la base para el tratamiento eficaz de los problemas de salud mental y las terapias centradas al cliente. En este mismo año aparece Viktor Frankl, quien publicó la primera edición en inglés, El hombre en busca del sentido, con prefacio de Gordon Allport. En este mismo año aparece Noam Chomsky, publicó su revisión de conducta verbal del B.F. Skinner, un evento considerado por muchos como el comienzo de la revolución cognitiva. En 1959 también aparece
George Mandler y William Kissing publicaron El lenguaje de la psicología. También aparece Lawrence Kohlberg, escribió su tesis doctoral destacando las etapas de su Kohlberg del desarrollo moral. Y lo más esencial que apareció en este año y más importante fue el primer DSM-1, que fue creado por la Asociación Psiquiátrica de América. En el año de 1965, un equipo de 10 personas comienza el desarrollo del DSM-2, que se publica en el año de 1968, el cual contenía 134 páginas y 182 tipos de diferentes diagnósticos. Estos primeros manuales no diferenciaban con detalles trastornos determinados, considerando las enfermedades como inadaptaciones de la forma de vivir cotidiana. Estas inadaptaciones se clasificaban de forma progresiva desde neurosis leves hasta la psicosis. En 1974 se decidió realizar una revisión del manual para intentar ser más fieles en los diagnósticos, basándose en la descripción de los síntomas del paciente, y para que pudiera ser utilizado como herramienta de investigación. Al final salió a la luz el DSM-3 en el año de 1980 con 449 páginas y 256 diagnósticos, habiendo sido eliminado el concepto de neurosis. La comunidad psicológica colombiana propuso por primera vez un código de ética para la profesión el 1 de febrero de 1981, la Federación Colombiana de Psicología. Entonces, la Asociación Representativa de la Psicología en el país, presidida por Rubén Ardila, formuló el código. El comité que elaboró dicho código estuvo conformado por la Junta Directiva de la Federación, Rubén Ardila como presidente, Manuel Morales y otros acompañantes como Gonzalo Amador, Jaime Giraldo Ángel, José Antonio Sánchez, Regina Ortero y Mateo Velasco. Este código ético de 1981 estuvo vigente hasta el año 2000. En el año de 1987 aparece el DSM-3R. Esta revisión la hizo también el grupo de Spitzer y consistió en la reorganización de algunas categorías, trastornos afectivos, hiperactividad y mejoras en el eje 4 y la inclusión en el eje 5, de un índice que permite precisar el grado de adaptación del paciente. Esta revisión logró un gran impacto y el uso del DSM se generalizó. En el año de 1994 aparece el DSM-4. En esta ocasión el grupo de trabajo lo dirigió Alain Frances, en colaboración con muchos grupos internacionales que cuidaron su compatibilidad con el IDC. Los objetivos de la revisión fueron brevedad de criterios, claridad del lenguaje, declaración explícita de constructos, recolección de datos empíricos recientes. El DSM-4 hace cambios, los trastornos mentales orgánicos desaparecen y se incorporan nuevos como trastornos de la alimentación, delirio, la demencia y amnesia, trastornos cognitivos y trastornos del desarrollo severos, síndrome de Rett, síndrome de Asperger. También fueron remodelados los trastornos sexuales infantiles en el eje 4. Se incluyeron muchos más acontecimientos estresantes y se transformó en el 5. En el año 2000 aparece el DSM-4-TR. La última edición del DSM ha sido llevada a cabo por un grupo de trabajo liderado por A. Frances, un prestigioso grupo de expertos para cada una de las secciones del manual. Las secciones permanecen y se han añadido párrafos de clarificación, como el uso del juicio diagnóstico y las categorías diagnósticas. Se ha aumentado las instrucciones para cumplir el GAF. En el año 2014 aparece el DSM-5. Este incluye cambios asociados a la organización de los trastornos dentro del manual, basando su exposición en relación con su aparición en el ciclo vital. Esto es, los trastornos del desarrollo primero y los neurocognitivos al final. A lo largo de todo el manual, los trastornos se enmarcan en cuanto a la edad, sexo y características del desarrollo del paciente, eliminándose el sistema de evaluación multiaxial
ya que creaba distinciones artificiales. A grandes rasgos, algunas de las modificaciones que presenta el DSM-5 son las siguientes: el autismo y el síndrome de Asperger, la incorporación de nuevos trastornos, el duelo no excluye el diagnóstico de depresión, la inclusión del trastorno de estado de ánimo disruptivo y no regulado, el trastorno por consumo de sustancias, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.